Le damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel recibió al embajador de la República Popular Democrática de Corea al término de su misión diplomática en la isla. El mandatario cubano ratificó las excelentes relaciones entre los partidos, gobiernos y pueblos de ambas naciones. El comportamiento de las variables demográficas en el país centró el análisis de la Comisión Intergubernamental para la atención a esas dinámicas. El primer ministro Marrero Cruz presidió la reunión de hoy. Y Rusia celebró la primera de las 3 jornadas de elecciones presidenciales. Los comicios transcurren a pesar de los ataques en regiones fronterizas con Ucrania. Un cordial saludo, ¿cómo está Giselle? Muy bien, muy buenas noches. Rey Gómez y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este viernes en el Palacio de la Revolución al embajador de la República Popular Democrática de Corea, Ma Chol-soo, quien finaliza su misión diplomática en Cuba. El mandatario ratificó el excelente estado de las relaciones entre los partidos, gobiernos y pueblos de la mayor de las Antillas y la nación asiática. Lo acompañaron el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y Carlos Miguel Pereira, director de Asuntos Bilaterales de la Cancillería cubana. Es un placer recibirle cuando usted está a punto de finalizar su exitosa misión como embajador en nuestro país, aseguró el presidente cubano al representante diplomático norcoreano. Este encuentro, dijo, tiene lugar después de su condecoración con la Medalla de la Amistad, merecido reconocimiento a su trabajo en favor de la hermandad y la solidaridad entre los dos países. Desde su llegada a Cuba, expresó el mandatario, se han producido importantes hechos en el contexto de nuestros vínculos bilaterales. Regreso, éxitos en las nuevas tareas que desempeñará, que no se olvide de Cuba y siempre será bien recibido cuando pueda regresar a nuestro país. Visiblemente emocionado, el embajador Ma Chol-soo agradeció al presidente el haberle recibido en medio de su intensa agenda de trabajo y calificó como un honor el haber podido contribuir modestamente al desarrollo de las relaciones bilaterales, tarea en la que contó siempre con el apoyo total de las autoridades cubanas. Los últimos 5 años en que he servido como embajador aquí en Cuba fueron años inolvidables, de importantes cambios y de muchas dificultades. Las adversidades y las dificultades eran enormes, pero he vivido y presenciado la lucha, la resistencia creativa del pueblo cubano bajo el liderazgo del estimado camarada Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del estimado camarada Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, y a través de esa lucha he leído bien la convicción en el socialismo y su voluntad de resistir hasta las últimas instancias al bloqueo. Ma Chol-soo presentó sus cartas credenciales en noviembre de 2018 y desde entonces encabezó la sede diplomática de su país en La Habana. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.
Una actualización sobre el comportamiento de indicadores que marcan el escenario demográfico del país, como la contracción del número de nacimientos, la baja tasa global de fecundidad, el crecimiento de la migración interna y el aumento del envejecimiento, fueron presentados en el más reciente encuentro de la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica. La reunión estuvo presidida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz. En el último quinquenio, indicadores como la tasa global de fecundidad, el total de nacimientos y la tasa bruta de reproducción disminuyeron de forma paulatina. A juicio de investigadores y académicos, este panorama demográfico entraña numerosos desafíos para el desarrollo socioeconómico del país, pues el actual comportamiento de estadísticas y tendencias poblacionales se pronosticaba para finales de la presente década. En la más reciente reunión de la Comisión Gubernamental que atiende el tema, trascendió que solo 33 municipios crecen naturalmente, la mayoría de ellos localizados en la región oriental. Al respecto, se alertó sobre el incremento del embarazo adolescente en territorios como Granma, Holguín y Las Tunas. Volver a resaltar la importancia de que hagamos un enfrentamiento con un problema social en nuestro país y no única y exclusivamente con un problema de salud. Y verlo por municipios, porque cada municipio tiene una situación diferente. Y el otro tema tiene que ver con la calidad de atención al adulto mayor, lo cual el MINSAC hace constantemente énfasis en esto, pero ese énfasis tiene que ir también con los gobiernos nuevamente. Los especialistas coincidieron en que la atención a la dinámica demográfica es un elemento prioritario en las estrategias de desarrollo territorial. Sigue una contracción muy importante del número de nacimientos en el país, que adelanto que en este año continúa. ¿Qué lleva eso a nivel nacional? A que los indicadores líderes para medir variables demográficas como es la fecundidad, es decir, el número de hijos que debe tener una pareja al final de su vida reproductiva en el año 2023 está en 1,38 y debe estar en 2,01, es decir, está muy lejos del reemplazo poblacional. No siempre en la estrategia de desarrollo municipales, ni siquiera en el sistema de gestión de gobierno basado en esa innovación que vamos revisando en los municipios, se habla de estos elementos. Y si vemos el plan y el presupuesto del Estado, tampoco lo tienen en cuenta. Entonces tenemos que ver cómo las causas de los problemas que tenemos se reflejan en la realidad de las estrategias de los municipios. En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz enfatizó en la necesidad de dar seguimiento sistemático desde los gobiernos y las administraciones locales al mejoramiento de las condiciones de todos los centros sociales, la ampliación de las capacidades existentes y las acciones para garantizar una alimentación balanceada en hogares maternos, casas de abuelos y hogares de ancianos. Durante el encuentro, el ministro de Industrias informó sobre la estrategia para aumentar la cobertura de productos medicinales de origen natural y las alternativas que contribuirán a incrementar y diversificar la producción de ayudas técnicas con materias primas nacionales. Hay que decir que ya en Santiago hay soluciones, en Santi Espíritu ha empezado a haber soluciones, en Artemisa empiezan a haber soluciones. Soluciones de reparación con recursos propios, con fabricar aditamentos en la industria que permitan mejorar las condiciones de los sillones de ruedas. Hicimos un trabajo con salud pública, hemos ido identificando, hemos hecho polos para ir solucionando esto. En los casos de alternativa de sillón de ruedas hicimos un grupo de proyectos y se los mandamos a todos los gobiernos. En tanto, el titular de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, se refirió a la implementación del Programa Nacional de Envejecimiento Poblacional a fin de mantener un número cada vez mayor de personas sanas y funcionales en las comunidades. Al finalizar, el jefe de gobierno, Manuel Marrero Cruz, insistió en evaluar de manera objetiva e integral las potencialidades de cada territorio para afrontar impactos y consecuencias del escenario demográfico a corto y mediano plazos. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias. Este 15 de marzo se realizó en Moscú la 21ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa para la Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica. Estuvo encabezada por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas Ruiz, junto al vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Chernychenko. Durante el encuentro se analizó la marcha de la implementación de los acuerdos de 2023 para profundizar y diversificar los nexos bilaterales con el objetivo de lograr una participación efectiva de la Federación de Rusia en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030.
En las respectivas intervenciones de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental se abordaron temas de interés común. Además, se analizaron y se definieron las prioridades del trabajo en las distintas instancias que intervienen en las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación. Los dirigentes destacaron la labor desarrollada desde la reunión de copresidentes en noviembre pasado y plantearon las principales cuestiones que deben atenderse de una y otra parte para impulsar los temas pendientes. Como es habitual en estos eventos, los responsables de los grupos que integran la comisión informaron sobre el trabajo en las 17 áreas que abarcan, entre las que se encuentran la cooperación en materia económica comercial, industrial, bancaria y financiera, agrícola, de salud, de energía, de transporte, de geología y minería, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de ciencia, tecnología y medio ambiente, de educación, de cultura y deportes, de aduanas, de turismo y de construcción, entre otras. En particular, se intercambió sobre los resultados en la concepción, preparación y concreción de proyectos de inversión extranjera de empresas rusas en Cuba, considerando los sectores priorizados y dentro de estos, los proyectos que se encuentran en diferentes grados de avance y tributan específicamente a las áreas en las que existen intereses comunes para impulsar negocios sobre la base del beneficio mutuo. Hubo coincidencia en la necesidad de trabajar por ambas partes en la creación de condiciones y el ambiente propicio para facilitar el acercamiento sistémico entre los sectores empresariales de Cuba y Rusia, que constituyen los actores principales de la instrumentación de este proceso. Como resultado de esta sesión de la Comisión Intergubernamental, se confirmó la prioridad que conceden los gobiernos de la Federación de Rusia y la República de Cuba al trabajo mancomunado a fin de alcanzar los objetivos proyectados. Se analizaron de manera detallada las acciones a desarrollar por una y otra parte con este propósito. En el contexto de la 21ª sesión se firmaron acuerdos de cooperación en materia de educación general y formación profesional, investigación geológica, formación del personal del sistema bancario e investigación médica de obstetricia, ginecología y perinatología, así como un contrato comercial para el suministro de trigo respaldado con un crédito gubernamental ruso. Además, se suscribió por los copresidentes de la comisión el acta de la reunión. Este documento comprende una detallada relatoría de los aspectos abordados y refleja de manera explícita los compromisos y proyecciones en el trabajo para el próximo periodo. La reunión estuvo caracterizada por un alto grado de conciliación alrededor de los principales temas de interés, que es el resultado del trabajo previo desarrollado en un periodo que ha estado matizado por un fluido intercambio de visitas, reuniones y actividades, entre las que se destaca el seminario organizado en diciembre último por el vicepresidente Chernichenko, con decenas de entidades rusas para promover los vínculos económicos entre ambos países. A partir de mañana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz y la delegación que lo acompaña continuarán un intenso programa de trabajo que incluirá encuentros con autoridades del gobierno de la Federación de Rusia, así como con representantes del sector bancario, financiero y de los círculos empresariales de ese país. Hagamos un repaso de lo que sucede más allá de la frontera cubana. Rusia, por ejemplo, culminó la primera de las 3 jornadas de elecciones presidenciales. Desde su oficina en el Kremlin, Vladimir Putin realizó su voto por vía electrónica, una opción que es habilitada para millones de ciudadanos. El actual jefe de Estado es uno de los 4 candidatos a la presidencia. El ganador iniciará un mandato de 6 años el próximo 7 de mayo. La votación en regiones fronterizas con Ucrania se realizó bajo ataques y amenazas de sabotaje por parte de Kiev. Putin prometió responder a dichas agresiones al tiempo que las calificó como carentes de sentido militar y de naturaleza criminal desde el punto de vista humanitario. En Haití, la coalición de pandillas Vive Ensemble atacó, saqueó e incendió la residencia del director general interino de la Policía Nacional. El jefe de la Fuerza de Seguridad, Franz Elbé, se encontraba en otro domicilio en el momento del asalto. Es la primera de las acciones anunciadas contra funcionarios del Estado por parte de las bandas delincuenciales que amplían sus territorios y diversifican sus objetivos. Ya controlan el 80% de Puerto Príncipe, la capital. En paralelo, atacan ministerios, comisarías, también protagonizaron un tiroteo a escasos metros del Palacio Nacional.
El gobierno de Israel aprobó su plan de ofensiva contra Rafah, localidad ubicada en el extremo sur de la Franja de Gaza. El ejército sionista se prepara de manera operacional para el despliegue, según palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu. Al mismo tiempo, el gobernante israelí descartó la propuesta de alto el fuego presentada por el movimiento de resistencia islámica Hamas. Netanyahu calificó la oferta de paz como ridícula. Rafah sirve de refugio, recordemos, a más de 1 millón de civiles desplazados por la arremetida de Tel Aviv contra el enclave costero. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó involucrar a jefes militares en un golpe de Estado en 2022. 2 de los 3 miembros de la cúpula militar recibieron invitaciones para sumarse a la asonada. Bolsonaro les propuso supuestas fórmulas jurídicas contra la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva. La confirmación de los hechos salió a la luz tras publicarse los testimonios de los generales Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, y Carlos Batista, quien estuvo al frente de la Fuerza Aérea. Ambos ofrecieron declaraciones a la policía sobre los planes golpistas del exmandatario de ultraderecha. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias, Rey. Volvemos a los temas sobre nuestro país. El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, aseguró, y cito, a Cuba y a la hermana República Popular Democrática de Corea las unen la firme convicción de ambos partidos, gobiernos y pueblos de no ceder jamás a la injerencia extranjera y a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Fin de la cita. El jefe de gobierno cubano realizó tal afirmación al recibir en el Palacio de la Revolución al embajador del país asiático, Ma Chol-su, quien concluye su misión diplomática luego de 5 años de trabajo en la mayor de las Antillas. Durante el fraternal encuentro, el primer ministro Manuel Marrero Cruz enalteció la labor del embajador de la República Popular Democrática de Corea por sus valiosas contribuciones en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación. Hemos sido muy parecidos en lo que a resistencia se refiere, a no ceder jamás ante la injerencia extranjera, a no aceptar jamás las sanciones unilaterales. Y es por eso que nosotros nos identificamos mucho con el gobierno y pueblo de la República Popular Democrática de Corea. Marrero Cruz reafirmó el alto nivel de diálogo político, la elevada confianza mutua y amplias coincidencias ideológicas en la construcción del socialismo. Yo creo que no podemos dejar de mencionar el papel que ha jugado en ello los líderes históricos, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el camarada Kim Il-sung, que posteriormente se consolidaron con el legado y el trabajo que desarrollaron los líderes general de ejército Raúl Castro Ruz y el camarada Kim Jong-il. De igual modo, ratificó la total disposición de la mayor de las Antillas para revitalizar la agenda y los intercambios multisectoriales. El jefe de gobierno trasladó un profundo agradecimiento por el tradicional apoyo de la República Popular Democrática de Corea en la lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos y en otros temas de interés nacional. Hemos sido países y pueblos, gobiernos que nos hemos caracterizado por crecernos y defendernos contra nuestros enemigos. Por su parte, el embajador Ma Chol-su, quien concluye su misión diplomática en Cuba, ratificó que los dos países comparten los ideales antiimperialistas y socialistas. Como usted dijo, nuestros dos países tenemos el mismo ideal y objetivo, que es antiimperialismo y el socialismo. Una vez más le agradezco sinceramente su apreciación sobre mi trabajo aquí como embajador y transmitiré también sus mejores deseos a nuestro gobierno y sobre el desarrollo de relaciones de nuestros dos países. A la par, expresó la satisfacción por haber sido condecorado con la Medalla de la Amistad por su notable labor en la promoción de los históricos vínculos partidistas, intergubernamentales y de cooperación entre los pueblos de ambas naciones. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó hoy en su perfil en la red digital X una declaración sobre la crisis sociopolítica en Haití. El texto asegura que la actual situación en esa nación antillana agudiza la pobreza y el subdesarrollo estructural, los cuales tienen su origen en siglos de saqueo colonial y neocolonial e intervenciones extranjeras. Agrega la declaración que la comunidad internacional tiene una gran deuda con esa nación caribeña. El texto diplomático reafirma la necesidad de la cooperación mundial para la recuperación de Haití. Y en ese sentido, destaca el apoyo de Cuba con el envío de brigadas médicas educativas, así como con otras esferas clave para la estabilidad social del país. Asegura la nota que el gobierno cubano mantiene comunicación con los colaboradores de la salud que permanecen en el sur de Haití y con los que permanecen junto al personal de la Embajada de Cuba. Además, a través de nuestra embajada en Puerto Príncipe y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se ha mantenido la comunicación con los cubanos residentes en Haití o en tránsito y con sus familiares, y se le da constante seguimiento a su situación. Cuba sostiene contactos con actores regionales acerca de la situación en Haití, a quienes ha reafirmado que el pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que enfrenta sobre la base del pleno respeto a su libre determinación, soberanía e independencia. El hermano pueblo haitiano siempre podrá contar con el apoyo solidario de Cuba, concluye la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en su perfil en X que el pueblo haitiano tiene el derecho a encontrar una solución pacífica a los desafíos que enfrenta sobre la base del respeto a su libre determinación, soberanía e independencia. El mandatario ratificó que la nación haitiana puede contar con el apoyo de la mayor de las Antillas, como lo ha demostrado la historia. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Cuba debutará mañana en el torneo panamericano sub-15 de béisbol que tendrá por sede a República Dominicana. Desde esa vecina nación caribeña recibimos el reporte del enviado especial de la prensa cubana, Randy Vasconcelos. La selección cubana de béisbol de la categoría sub-15 se estrena este sábado en el 6º Campeonato Panamericano que tiene por sede a Boca Chica, República Dominicana. En la primera fecha de actividad de los nuestros se estarán enfrentando al conjunto de Perú en partido correspondiente al Grupo B. Para asumir el encuentro, los muchachos realizaron una sesión de entrenamiento que incluyó acciones defensivas y también trabajo ofensivo, mientras que los pitchers cumplieron un volumen ligero de lanzamientos. Qué bueno, haber llegado un día antes y poder practicar, poder conocer los terrenos de juego, que es importantísimo, y nada, listo para empezar el campeonato. Tenemos muy buena motivación desde el comienzo hasta ahora y nada, vamos por la victoria. Contra Perú tenemos que salir por la victoria y nada, seguir con los mismos resultados para así lograr la clasificación, que es lo que queremos, y las medallas. En el 6º Campeonato Panamericano de Béisbol de la categoría sub-15 participan un total de 12 equipos divididos en 2 grupos. Los 5 primeros estarán obteniendo el pasaje para la Copa del Mundo prevista para efectuarse en el verano de este año en Colombia. Desde República Dominicana, Randy Vasconcelos, Canal Cubano de Noticias. Siguiendo con el béisbol, después del descanso reglamentario de hoy, mañana se reanudarán las subseries que iniciaron el pasado martes en la Serie 63 de la pelota cubana. En el Estadio 26 de Julio, Artemisa seguirá enfrentando a la Isla. En el Parque Latinoamericano continuarán su duelo Industriales y Pinar del Río con transmisión de Tele Rebelde a partir de las 2 de la tarde. Matanzas y Cienfuegos permanecen en el Victoria de Girón. Santo Espíritus y Mayabeque seguirán su porfía en el José Antonio Huelca. En el Estadio Cándido González mantienen su choque Camagüey y Villa Clara. Las Tunas y Guantánamo harán lo mismo en el Parque de los actuales campeones, el Julio Antonio Mella. Holguín y Ciego de Ávila reanudarán su duelo en el Calixto García y Santiago rivalizará nuevamente con Granma en el Guillermo Moncada. Recuerden que las sedes se mantienen con respecto a los duelos de estos días de entre semana, con la única diferencia que durante sábado y domingo los visitantes serán home club. Cambiando de tema, esta tarde se presentó en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba el libro Medallas al Corazón del periodista Joel García. El libro Medallas al Corazón resume las entrevistas realizadas a 50 glorias del deporte cubano, donde cuentan sus historias y triunfos en las diferentes especialidades. El mismo se presentó en el encuentro efectuado en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba.
Allí se hizo un homenaje a dos grandes del deporte, Javier Sotomayor y Enrique Figuerola, quienes agradecieron el reconocimiento. La entrega de los premios del concurso de periodismo deportivo José González Barro en las distintas categorías fue otorgado a diferentes medios de prensa en la jornada de este viernes. Durante las actividades por la Jornada de la Prensa Cubana, se reconoció que Cuba es y seguirá siendo la tierra de los grandes deportistas. Idalma Moreno, Canal Cubano de Noticias. Por último, los remeros cubanos Yariulvis Cobas y Reidy Cardona buscarán mañana sus boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando compitan en la final A de sus respectivas pruebas en el torneo clasificatorio con sede en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, según informa HIT. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Cuba construirá 92 parques fotovoltaicos hasta el año 2028. Sincronizadas con el Sistema Eléctrico Nacional, dichas inversiones generarán 2.000 megawatts. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, explicó que con esos proyectos el país recuperará atrasos que presenta la introducción de tecnologías. Resaltó que solo la proyección para el montaje de parques solares posibilitará avanzar en soberanía energética y a la vez dejar de importar alrededor de 750.000 toneladas de combustibles. Es la preparación de nuevas inversiones fotovoltaicas. En estas áreas será construido uno de los 46 proyectos que corresponden a los primeros 1.000 megawatts a instalar en Cuba. Las imágenes captadas en la zona de Grego, en las proximidades de la ciudad de Ciego de Ávila. Ese parque de 20 megawatts garantiza en el pico de mediodía prácticamente más del 50% de la máxima demanda del municipio de Ciego de Ávila. Puede alcanzar 35-40 en el pico, pero en el pico de mediodía es 28 o 29 megawatts la máxima demanda del municipio de Ciego de Ávila. En la propia provincia será ejecutado otro parque de 20 megawatts, su ubicación en el polo agrícola La Cuba. Tiene un aseguramiento de ese parque de La Cuba para todo el desarrollo perspectivo de la producción de alimentos con energía renovable en el pico de mediodía y que también va a estar instalado en una línea de 110.000 volts que también asegura a los municipios Primero y Baraguá en ese horario. Ciego de Ávila, en el contexto de los primeros 1.000 megawatts contratados de energía fotovoltaica, deberá generar 80 megawatts, además de la energía que entregan los parques actualmente en servicio. En la Tierra del Mayor, Ignacio Agramonte, igualmente serán construidos 3 proyectos, estos en los municipios Camagüey, Sierra de Cubitas y Vertientes. Esos 3 parques deben aportar al territorio unos 60 megawatts, más o menos destinados a cada uno de los municipios, tratando de que haya cierta independencia, vamos a llamarle eléctrica o aporte energético a esos municipios. Especialistas señalan que la primera de estas inversiones es la que estará ubicada en el municipio Camagüey. Debemos iniciar la construcción del mismo a mediados de junio y julio de este año, cuando empiecen a arribar los recursos. Ya lo que es la preparación, todos los estudios geológicos, levantamiento topográfico, ya está concluido y trabajaremos ya con el arribo de los recursos. La preparación para inversiones de los primeros 1.000 megawatts de fotovoltaica coincide con la ejecución de parques solares que en estos momentos se construyen en Villa Clara, Ciego de Ávila y Holguín. Los 3 proyectos generarán 12 megawatts. Van a ser, digamos, una experiencia para que nosotros las podamos tener en cuenta para la construcción de otros 7 parques que queremos hacerlo este año. Hay realmente otras cosas interesantes, muy interesantes en la energía renovable para este año. A mí me gusta repetir que la energía renovable es el futuro, pero que el presente incluye nuestro combustible, el que está en Cuba, que hay que buscar la forma de utilizarlo adecuadamente y eficientemente, y un desarrollo lo más rápido posible de la energía renovable. Precisamente, la proyección del país define a la producción nacional de crudo y gas y a la expansión de las energías limpias como el camino a seguir para avanzar en la soberanía energética. Este es un reporte con la cooperación de Eric Llanes, Eddie de la Pera y Rafael Estrada. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.
El pago de tributos constituye una de las principales vías de ingreso al presupuesto del Estado. De ahí la importancia de honrar a tiempo las obligaciones tributarias. A casi 3 meses de iniciada la actual campaña de declaración jurada y pago de tributos, las cifras se comportan por debajo de lo previsto. El cumplimiento de las obligaciones tributarias constituye una prioridad en función de la captación de los ingresos al presupuesto del Estado. Consecuentemente, la labor de las autoridades tributarias marcha en consonancia con estas urgencias. En encuentro con la prensa se conoció que en lo que va del presente mes, de las más de 464.000 personas naturales obligadas a declarar el impuesto sobre ingresos personales, solo el 25% ha cumplido con esta obligación. En cuanto a las personas jurídicas, la cifra de contribuyentes a declarar el impuesto sobre utilidades asciende a poco más de 14.000 y de estos apenas el 48% cumple con ese deber. Los ingresos que están declarados en la ley son para nosotros un mínimo de referencia. ¿Por qué decimos un mínimo? Porque estamos responsabilizados con gestionar todo lo que se genere en la economía. La jefa nacional de la Administración Tributaria en el país, Mariblanca Ortega, se refirió a las facilidades que brinda la ONAT a los contribuyentes, así como a las acciones comunicativas para viabilizar la campaña. Igualmente se recalcó un llamado a la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hoy el 94% de los trabajadores por cuenta propia tienen cuenta bancaria fiscal. El 73% no la está usando. Entonces son cosas en las que nosotros ya tenemos un nivel de identificación y ya comenzamos a actuar sobre este tema. En esto juega un papel clave los grupos de bancarización en cada municipio. Este año, a partir de toda esa información que ya tenemos, hemos detectado en 3-4 semanas que llevamos trabajando el tema, 950 trabajadores por cuenta propia subdeclarantes, que han subdeclarado 180 millones de pesos en un mes. Esto es con la información de enero. Se le han aplicado multas por más de 6 millones de pesos a estas personas y ya hemos recuperado de lo que se había dejado de pagar el 64%. Este trabajo va a continuar. Nosotros cada vez vamos a tener más información para poderlo hacer, oportuna además, porque en fin, estamos hablando de contribuyentes que subdeclararon en enero, ya con los pagos de febrero. Con los que evaden, los que subdeclaran, nosotros tenemos que ser aún mucho más severos. Por eso este año tenemos previsto en las acciones de control, primero el cumplimiento y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo que tiene que tributar cada contribuyente. Si está en correspondencia, no solo que lo tributó en tiempo o que lo pagó en tiempo, sino la calidad del pago. En el encuentro se explicaron detalladamente las prerrogativas de la Administración Tributaria ante las conductas evasoras, un amplio rango de sanciones que transita desde el cierre de establecimientos hasta la apertura de procesos penales, todo en función de incrementar los ingresos al presupuesto del Estado. Rosana Thompson, Casamayor, Canal Cubano de Noticias. Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó hoy la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Hungría. Así lo expresó la Cancillería cubana en su cuenta oficial en X, desde donde transmitió felicitaciones al pueblo y gobierno de la nación europea en ocasión de celebrarse su fiesta nacional. Hungría y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 15 de septiembre de 1960 en La Habana. La 19ª Convención Internacional Informática 2024 contará con una feria expositiva del 19 al 22 de este mes en Pavexpo y de forma virtual. La secretaria ejecutiva de la feria, Ariadne Plasencia, informó que el evento tiene un carácter profesional. Confirmó la asistencia de delegados de 12 países y la instalación de 49 stands de expositores. En Informática 2024 habrá una representación de universidades y más de 67 entidades del sistema empresarial estatal. Por primera vez asisten MIPYMES privadas dedicadas a las tecnologías de la informática, la digitalización y la inteligencia artificial.
El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento económico, Joel Keipo Ruiz, resaltó la contribución de las mujeres creadoras agrupadas en la ANIR en la búsqueda y aplicación de soluciones a los más diversos problemas de la economía y los servicios. Tras 2 días de debates e intercambio de conocimientos, el 6º evento nacional de mujeres creadoras concluyó hoy en esta capital, donde se reunieron 78 delegadas de casi todo el país. Keipo Ruiz las exhortó a continuar con su entrega destacada en cada tarea y distinguió sus virtudes. En el acto se premiaron a las 3 mejores ponencias por comisiones de trabajo para un total de 21 reconocimientos. Los trabajos premiados estuvieron relacionados con la salud, el ahorro de recursos, la protección del medio ambiente, las comunicaciones, entre otros ámbitos. Punto final a las breves nacionales y le damos la bienvenida a la doctora Miriam Teresita en el segmento de la meteorología. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Giselle, y a todos los amigos televidentes. ¿Se mantienen las condiciones estables? Se mantienen las condiciones estables debido a la marcada influencia de las altas presiones con calor y solo aisladas lluvias. Adelante entonces, doctora, con toda la información para mañana. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en la imagen de satélite se puede apreciar que predomina en general poca nubosidad. Aquí tenemos nublados altos de tipo cirrus que no producen precipitación, que vienen en el flujo del oeste. Y en una imagen más ampliada se puede apreciar cómo se incrementan los nublados hacia zonas del interior y aquí en el oriente hacia zonas del interior y sur. Estos nublados son producto del fuerte calentamiento del día. Y para mañana se pronostica un amanecer con cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte y son posibles aisladas lluvias en el extremo norte oriental. Poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del territorio. Por la tarde, o sea, desde el final de la mañana, se incrementa la nubosidad, estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior y hacia zonas de la costa norte occidental con aislados chubascos. En cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada tendrán valores de 20 y hasta 23 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores hacia zonas del interior, y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas en la tarde de 31 y hasta 34 grados Celsius. También pueden ser superiores las temperaturas máximas hacia zonas del interior. Los vientos soplarán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en el centro y el oriente del país, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se mantendrán las marejadas en la costa norte oriental, que irá disminuyendo desde la tarde a oleaje. Habrá poco oleaje en el resto del litoral norte, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, y mar tranquila en el resto de la costa sur. Para los próximos 3 días se mantienen con poca variación las condiciones meteorológicas, solo son posibles aisladas lluvias en horas de la tarde y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Muchas gracias, doctora. El Pleno del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, realizado este viernes, acordó liberar como primer secretario al Iván Izquierdo Alonso. En su lugar fue elegido Julio Heriberto Gómez Casanova, quien hasta el momento ocupaba el puesto de primer secretario del Comité Municipal de Ciego de Ávila. Julio Heriberto es licenciado en Educación y máster en Ciencias Agrícolas. En el partido ejerció como miembro del Buró Municipal y primer secretario. Cursó el Diplomado de Defensa y Seguridad Nacional. En el Pleno, presidido por el compañero Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, los integrantes del Comité Provincial expresaron su reconocimiento al Iván Izquierdo Alonso por su desempeño al frente de la organización y su contribución al desarrollo político, económico y social del territorio. Participó también en la reunión Humberto Camilo Hernández Suárez, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Política de Cuadros. En su cuenta en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha publicado este viernes un nuevo comunicado. El texto asegura que las autoridades del gobierno continúan las gestiones y labores destinadas a lograr el mayor esclarecimiento posible sobre la noticia divulgada desde el 17 de febrero de 2024, referida a la presunta muerte de nuestros compatriotas Dr. Acel Herrera Correa y Dr. Landy Rodríguez Hernández.
La información obtenida hasta el momento, incluyendo los elementos sensibles aportados por el gobierno de Kenia en ocasión de la visita a ese país del compañero Esteban Lazo Hernández, en su condición de enviado especial y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no permiten aún arribar a conclusiones definitivas. Los detalles aportados por el gobierno keniano, tanto en la reunión con el presidente William Ruto como en otras posteriores, fueron cuidadosamente examinados. Si bien son valiosos y ayudan a orientar la pesquisa, persisten interrogantes a las que resulta necesario encontrar respuesta. Se han continuado las gestiones adelantadas con otros gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, al que se ha solicitado información precisa sobre los acontecimientos ocurridos en la fecha señalada de los presuntos hechos, y se ha recabado cooperación de sus autoridades para aportar elementos que ayuden a clarificar la situación de los galenos cubanos. Se espera respuesta a esa solicitud. El documento agrega que las gestiones continuarán con la persistencia y el rigor necesarios por vías directas e indirectas y con diversos interlocutores, sin descartar oportunidad alguna para tratar de llegar a toda la verdad de lo sucedido. Muy buenas noches. El centro del país acoge hasta el domingo la edición 32 de la Feria del Libro. En ese contexto se presentó hoy en Camagüey el título Hay que creer en Cuba de la periodista Magda Recip. Un libro para reverenciar al historiador de La Habana, Eusebio Leal. Hay que creer en Cuba se acerca a su fecunda obra. El texto de la periodista Magda Recip se presentó en el Parque Agramonte de la ciudad de Camagüey como parte de la 32ª Feria del Libro. La autora, también directora de comunicación de la Oficina del Historiador de La Habana, muestra un cúmulo de conocimiento y la pasión por Cuba con un llamado al eterno compromiso. Por la necesidad que tenemos de que su obra y sus palabras, su ideario, su pensamiento sigan en nosotros, por los afectos que dejó en Camagüey, por lo que sabía que representaba Camagüey para él, me parecía muy justo y un deber. Publicado por Boloña y la editorial Ocean Sur, el ejemplar profundiza sobre el pensamiento de Leal. Recoge momentos importantes y puntos de vista acerca de muchos conceptos de la vida. También hicieron pública la revista Senderos Especial por el aniversario 510 de la urbe del sello editorial El Lugareño. Un acercamiento a la ciudad y su gente. El libro Hay que creer en Cuba resume el pensamiento y oratoria de un hombre humilde de pueblo. En Camagüey, Jaime Amargós, Canal Cubano de Noticias. La comunidad creativa Nave Oficio de Isla invita a celebrar la Feria de las Artes Teatrales en la Nave del 26 al 31 de marzo próximos. Así lo informaron esta tarde los organizadores del evento en conferencia de prensa. Durante 6 días consecutivos, la sede de la comunidad creativa acogerá un encuentro de diversas manifestaciones artísticas y los públicos para festejar el Día Internacional del Teatro. El programa incluye talleres de actuación y de producción audiovisual, así como presentaciones de música, narración oral y los espectáculos de la nave. En esta ocasión, el tema central será los imaginarios populares en las travesías artísticas contemporáneas, convivencias y transiciones en coherencia con la labor que desarrolla Nave Oficio de Isla bajo la dirección de Osvaldo Doime a Dios. Y al cierre conocimos que hace unos minutos el argentino Augusto Pérez obtuvo el Premio de Musicología 2024 que entrega Casa de las Américas por la obra Corazón Tambor, Música, Espiritualidad y Etnicidad en los Garífunas de Livingston, Guatemala. Espere otros detalles en próximas emisiones. Así yo me despido, tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Leandri y Giselle. Este viernes se conmemoran 146 años de la protesta de Baraguá, protagonizada por el titante de bronce Antonio Maceo, tras negarse, recordemos, a firmar un pacto con España que no significaba la independencia de la isla después de 10 años de cruenta lucha. Así es, Rey. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó en X la máxima martiana de que el hecho de Baraguá es de lo más glorioso de nuestra historia. Desde la misma plataforma, el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, compartió una valoración del comandante en jefe sobre el acontecimiento. Vamos a citar: lo que sí puede afirmarse es que con la protesta de Baraguá llegó a su cumbre el espíritu patriótico y revolucionario de nuestro pueblo, en que las banderas de la patria y de la revolución fueron colocadas
en su sitial más alto. Fin de la cita. Por su parte, el también miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, afirmó que mientras más se aleja el suceso en el tiempo, más se agiganta su valor con motivo de inspiración de nuestras luchas de hoy. Asimismo, el miembro del Buró Político y canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, refirió que la dignidad, patriotismo e intransigencia revolucionaria de Antonio Maceo son principios consagrados de nuestra diplomacia revolucionaria en la defensa de la soberanía e independencia del país. La protesta de Baraguá es el fiel testimonio de la firme decisión de los cubanos de hacer libre a la patria y constituye un paradigma revolucionario para futuras generaciones. La siguiente crónica de la colega Catherine Tamayo Pérez rememora la importancia histórica de este acontecimiento en el devenir histórico de nuestro país. 146 años atrás en la historia, se da un hecho que rebasó los marcos de su época para convertirse en un símbolo de resistencia y continuidad. Sobre la fecha, Martí escribió: «Tengo ante los ojos la protesta de Baraguá, que es de lo más glorioso de nuestra historia». El 15 de marzo de 1878, Antonio Maceo se entrevista con Arsenio Martínez Campos en Mangos de Baraguá. Allí rechazó la firma del Pacto del Zanjón y con ello la radical decisión de aceptar una paz sin independencia. Maceo salva la bandera, la causa y sitúa el espíritu revolucionario del pueblo naciente de Cuba en su nivel más alto. El optimismo, la decisión de continuar la lucha y la intransigencia de Maceo en Baraguá trascienden en las nuevas generaciones que hacen suyos sus ideales con la convicción de que el futuro de Cuba será un eterno Baraguá. Catherine Tamayo Pérez, Canal Cubano de Noticias. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Le esperamos siempre a las 8 también con nuestros compañeros del fin de semana. Buenas noches. Buen fin de semana.